Si viéramos la historia de Belly como lo que realmente es, no solo entenderíamos mejor a los personajes, sino que disfrutaríamos más de la serie. Ya desde antes de siquiera ver el primer episodio, el título original en inglés, The Summer I Turned Pretty, me llamó bastante la atención, ya que no recordaba ninguna serie adolescente que con tanta especificidad partiera de tal premisa. Y es que si la traducimos al español, este sería algo así como el verano en el que me volví guapa. Y sí, lo sé, suena bastante raro y hasta cringe, pero creo que es desde el título donde Jenny Han, la creadora de este fenómeno, nos está revelando con mucha honestidad de qué va la historia. No obstante, en español se tituló El verano en que me enamoré, un título a mi parecer bastante genérico y que podría llevar casi que cualquier historia palomera que vemos en la televisión un sábado a las 5 de la tarde. Vaya, incluso en francés respetaron la esencia, ya que se titula L'été où je suis devenu jolie. Si a este momento no has entendido el conflicto de Belly, permíteme contarte una historia de la vida real que te ayudará a entenderlo mejor. Cuando yo estudiaba en segundo año de bachillerato, tuve un compañero a quien nombraremos Santiago. Pues bien, Santiago era conocido por ser el guapo de la clase, además de guapo era bastante amable, un buen estudiante y encima de todo era baterista. Poco a poco todos en el grupo fuimos notando que Santiago era del gusto de varias chicas, no solo de nuestra clase, sino de la escuela en general. Las chicas iban a buscarlo y él, consciente del efecto que provocaba en ellas, se daba más a desear, no sin antes darles unas cuantas migajas de atención, ya sea charlando un rato, acompañándolas de camino al aula o almorzando con ellas. Vamos, que el bueno de Santi se convirtió en todo un Don Juan que empezó a tener amoríos con varias de estas chicas, ilusionándolas al grado de que perfectamente todas ellas podrían creer que si se esforzaban un poco iban a tener una oportunidad con él. Un día, una compañera estaba charlando conmigo y sacó a la conversación el tema de Santiago, refiriéndose a la situación como una gran ironía de la vida. Yo le pregunté por qué y ella me dijo, lo conozco desde el año pasado y no tiene nada que ver con el Santiago que vemos hoy. Me contó que Santi era gordito, usaba gafas, era tímido y bastante nerd. Pero en el reciente verano dio el estirón, se puso guapo, cambió su forma de vestir y naturalmente empezó a ganar confianza a raíz de que las chicas volteaban a verlo. Al final el asunto se salió de control y la reputación de Santi se vio empañada al sucumbir ante los placeres de la inminente validación que empezó a recibir por parte de las mujeres, luego de que apenas un año atrás ni siquiera volteaban a verlo. Paradójicamente, la chica que a él realmente le gustaba nunca terminó de congeniar con él. Con esa historia que les he contado, podemos entender perfectamente por lo menos el conflicto de partida de la protagonista en The Summer I Turned Pretty. Sí, hablo de Belly. Y ya les digo yo que es algo que perfectamente puede suceder a cualquiera en la vida real. En la primera temporada son muy explícitos desde el inicio con el detonador. Belly se puso bonita y los hombres empiezan a fijarse en ella. Desde el tendero que intenta ligársela, pasando por los chicos random y hasta los hermanos Fisher, Conrad y Jeremiah, quienes terminan involucrándose sentimentalmente con Belly al grado de fisurar su vínculo familiar. Diría que The Summer I Turned Pretty también aborda el tema de las expectativas y cómo todos somos de una u otra manera víctimas de ellas al no poder o no querer cumplirlas. Ejemplos de estos hay un montón a lo largo de las 3 temporadas, empezando por el principal. Susana introyectó en Belly desde pequeña muchos de sus ideales sobre el futuro que veía en ella con Conrad. Otro caso se ejemplifica con el cotillón, donde Belly está sujeta a las expectativas de todos. Por un lado, Susana quiere que participe como debutante, mientras que Lore lo duda un poco al considerar que su hija no pertenece a ese mundo. Incluso para la misma Belly se vuelve un reto por encajar dentro de un concepto bastante alejado de la percepción que la mayoría tenía de ella. También están las constantes comparaciones a las que Jeremiah se somete con su hermano Conrad, al que aparentemente todos aman, y ese resentimiento por considerarse el menos favorecido. No olvidemos las expectativas que Belly pone sobre Conrad, quien representa más una edificación colmada de fantasía antes que el verdadero ser humano que es él y a quien iremos conociendo conforme se desarrolla la historia. A lo largo de las 3 temporadas se nos arroja información a través de flashbacks de la infancia de Belly y los hermanos Fisher. Por supuesto que esto no es gratuito, ya que nos ayudan a contextualizar el background en el que crecieron.
Belly se nos presenta como una niña común y corriente que cada año iba a veranear con la familia de la mejor amiga de su madre. Los veranos que Belly pasaba en Cousins eran una constante tensión entre lo femenino que le brindaban Laurel y Susana y lo masculino que vivía junto a su hermano Steven y los hijos de Susana, Conrad y Jeremiah. Por cierto, todos mayores que ella e invariablemente modelos a seguir. Leí varios comentarios de la audiencia y la prensa en donde se decía que era Susana la verdadera villana en The Summer I Turned Pretty, sobre todo por las ideas que metió a sus hijos desde pequeños sobre qué es lo que esperaba sobre ellos, a lo cual tengo muchas cosas que decir. Empezando por el hecho de que The Summer I Turned Pretty es una historia libre de villanos si nos ponemos muy estrictos y académicos con el arquetipo del villano. Eso sí, hay varias figuras y situaciones que fungen como antagonistas en la historia. Algo que es totalmente distinto, es importante no confundir los términos, porque incluso cuando la historia tenía la oportunidad de haber incluido a uno que otro villano, se decide tomar otro rumbo totalmente diferente y oportunidades no faltaron. Por ejemplo, con esta chica Nicole, que es una especie como de rival porque está interesada en Conrad, también porque pertenece a otra clase social, es decir, al final no se va por ese camino. Vaya, ni siquiera es una villana aquella chica con la que Jeremiah es infiel a Belly, es decir, no hay villanos en esta historia realmente. Lejos de ser una villana, Susana es humana y como cualquier madre podría llegar a ser, proyecta en sus hijos sus más profundos anhelos. Tras los difíciles momentos con su enfermedad y más tarde su partida, estos deseos se convierten casi en un pacto por cumplir sobre lo que ella hubiera querido para su familia como última voluntad reflejada en las cartas que deja a los tres. Lo que realmente vemos en la historia es a un grupo de adolescentes tomando decisiones impulsivas que acarrean una serie de consecuencias y que van desde cumplir la fantasía de estar con tu crush de toda la vida hasta planificar una boda con su hermano. No es por defenderlos, pero el cerebro humano termina de desarrollarse en su totalidad entre los 25 y 30 años de edad. La corteza prefrontal es una de las últimas partes en madurar, área responsable de habilidades como planificar, establecer prioridades y tomar buenas decisiones. Una vez más, la ficción nos demuestra que hay ocasiones en las que los personajes secundarios actúan de una forma más razonable, algo identificable en Taylor, mejor amiga de Belly, y la relación sentimental que entabla de forma gradual con su hermano Steven, al grado de que al terminar la historia se consolidan como una pareja que toma la decisión de mudarse juntos a otra ciudad en pos de que Taylor apoye los sueños de Steven, y asumiéndose como una mujer capaz de conseguir sus objetivos donde sea que se encuentren, porque ella lo ha decidido. Debo confesar que hace mucho no veía un fandom tan tóxico como el que nos regaló The Summer I Turned Pretty. Hace falta simplemente meterse a explorar en redes sociales para ver de cerca los daños colaterales que ha dejado esta serie. Y es que con toda esta tendencia por glorificar los 90s y 2000, nos estábamos tardando en entrarle de lleno a los triángulos amorosos del ayer y esas estructuras románticas cuyo éxito en la ficción se basa, entre otras cosas, en la formación de bandos, cosa bastante conocida para los más veteranos que seguramente han vivido de Summer I Turned Pretty como un lindo déjà vu. Ahí tenemos de ejemplo al Team Dawson y Team Pacey con la serie de Dawson's Creek en los 90s, o en los 2000 al Team Edward y al Team Jacob con la saga de películas Crepúsculo. Pero ya hablaremos de eso un poco más adelante. En 2022, Prime Video nos trajo The Summer I Turned Pretty, una apuesta basada en la trilogía creada por la autora estadounidense Jenny Han, cuyos libros fueron publicados de 2009 a 2011 respectivamente. Esta historia bestseller prácticamente llega a la pantalla más de 10 años después, diría que en el mejor momento, pues las temáticas retratadas en ficción tuvieron tiempo de volver para que este producto encontrara su propia identidad en un mercado sobresaturado en donde cada vez resulta más difícil fidelizar al espectador. Desde mi experiencia, la última vez que presencié tanta conversación alrededor de una serie adolescente fue a inicios del 2022 con la serie de Euphoria. Ya sea por los personajes, los shippeos, el maquillaje, la moda, las escenas, los memes o la música. El fenómeno alcanzado fue una verdadera locura.
3 años después somos testigos de una pasión incontenible con una serie totalmente opuesta. Yo fui de las personas que siguió The Summer I Turned Pretty al pie del cañón y genuinamente puedo compartir que me gustó y la disfruté enormemente, pero es también por esa razón que puedo decir que su furor es un síntoma de la sociedad actual. Este fenómeno televisivo es un digno caso de estudio, pues nos revela cómo las historias pueden volverse rotundos éxitos cuando atienden a las circunstancias correctas. Por ejemplo, The Summer I Turned Pretty, a pesar de ser una serie adolescente, terminó enganchando no solo a las jóvenes audiencias, sino también a las mujeres de 30 a 50 años de edad. Por supuesto que esto tiene una explicación que a continuación vamos a desmenuzar. Partamos por lo evidente. La creadora de la historia, Jenny Han, de 45 años, es millennial. En este caso, su creación se nutre mucho del discurso y los referentes con los que creció. Finalmente, el artista deja una huella de sí mismo en su obra. Además, no podemos pasar por alto que la trilogía del verano fue lanzada cuando varias de las ahora mujeres adultas que vieron la serie eran unas adolescentes que leyeron las novelas. En las redes sociales se vivió un debate por saber quién era el verdadero target de The Summer I Turned Pretty. Por un lado están todas las adolescentes que hoy entablan con esta historia un paralelismo de sus propias vidas, y por el otro, todas las mujeres adultas que con mirada nostálgica reviven su inocencia. ¿A quién pertenece esta serie? Tengo dos respuestas a este dilema. La primera es muy académica. The Summer I Turned Pretty, en estricto sentido, es una serie adolescente. Estructuralmente cumple con todos los atributos de un producto cuyo target es una audiencia joven. Y esto no es tan fácil como decir personaje adolescente es igual a serie adolescente. Ahí tenemos de ejemplo la serie Adolescence que, aunque lleve en el mismo título la palabra y su protagonista sea un adolescente, es una serie dirigida a un público adulto. La clave está en el conflicto que planteas y la complejidad con la que lo abordas. La segunda respuesta es muy holística. The Summer I Turned Pretty pertenece a las adolescentes que están empezando a vivir y también a las mujeres que algún día fueron adolescentes. No podemos pasar por alto otro de los aspectos en la serie que hace a que las generaciones se unan y que además contribuye a su eufórico éxito. Un alto porcentaje de la historia está musicalizada por la que hoy es quizás la estrella del pop más poderosa en la Tierra, Taylor Swift. Tenemos que hacer evidente que detrás del éxito de esta serie hay una gran estrategia de marketing que no fue indiferente para varias industrias que empezaron a sumarse al trend para acaparar la atención. Team Conrad, Team Jeremiah, Team Belly y hasta Team Antibelly. Cualquiera que haya sido tu caso, hay que entender que dividir a la audiencia en grupos ha sido una de las estrategias más poderosas que la ficción audiovisual ha tenido para generar conversación sobre sus historias. Hablando de aspectos menos evidentes, pero no por eso menos importantes, me gustaría tocar el tema de los cánones de belleza retratados en la serie. Una de las cosas que celebro es que hagan de la protagonista a una chica asiático-americana, y no solo eso, sino con una belleza tan natural que resulta refrescante para la televisión hoy en día. Jenny Han es estadounidense de nacimiento, pero pertenece a una familia coreana de raíz. Me parece tan legítimo y poderoso que sus personajes femeninos vistos hasta el momento en pantalla sean igual que ella, de ascendencia coreana, ya que es algo muy poco visto en las producciones mainstream y que sin duda pone un granito de arena a la representación étnica en ficción. Hizo esto mismo con Lara Jean en To All the Boys I've Loved Before, su anterior éxito en Netflix. Por supuesto, cabe aclarar que el éxito es un cúmulo de factores, ya que hoy por hoy la industria musical y de la belleza se ha visto muy influenciada por los cánones coreanos. Por otro lado, tenemos a dos galanes que recuerdan muchísimo a los cánones de belleza masculinos entre los 90s y 2000, pero yo diría que ligeramente más naturales. Por supuesto que en este aspecto continuamos nutriendo la fantasía millennial, ejemplificada con todas las revistas de moda que decidieron dar de qué hablar cuando empezaron a comparar a Christopher Brini, quien interpreta a Conrad Fisher, con el mismísimo Leonardo DiCaprio. Yo les voy a ser muy honesto y la verdad es que de forma objetiva les puedo decir que a mi parecer no tienen nada que ver, es que yo no les encuentro mucho parecido. Creo que comparten una estética,
pero no tan diferente como la que tenía el mismo Zac Efron y muchos otros estadounidenses que probablemente no son famosos. Pero vamos, la industria tenía que seguir dando de qué hablar, como la controversia con Gavin Casaleño, que interpreta a Jeremiah Fisher y del cual se ha hablado mucho por las creencias y posturas conservadoras que tiene. ¿Quieren otro dato millennial más? La madre de los Fisher es nada más y nada menos que Cher Horowitz, de la serie Clueless. Si enciendes el televisor y te pones el primer episodio de The Summer I Turned Pretty, te darás cuenta de que recuerda mucho a series adolescentes de antaño como Dawson's Creek, One Tree Hill o The O.C. Si juzgamos estas ficciones con el filtro de nuestro actual día a día, nos daremos cuenta que estas series retratan en apariencia la nostalgia del ayer, una vida mucho más tranquila, nutritiva y emocional. Las locaciones son paraísos de ensueño en los Estados Unidos de América, con hermosas casas en la playa habitadas por jóvenes que respiran belleza y juventud. Su maquillaje y vestimenta son bastante sencillos pero elegantes. ¿Quién puede necesitar algo más que un lindo vestido y brillo de labios cuando apenas comienza a descubrir la vida? Las atmósferas creadas a través de la fotografía y la musicalización invitan a enamorarse a como dé lugar. En una sociedad actual en donde la precariedad toca diferentes áreas de nuestra vida, encontramos en Cousins el lugar anhelado para evadir una realidad en donde todo es desechable. Ya nadie se enamora y tanto nuestro futuro profesional como la seguridad de un techo donde vivir penden cada vez más de un hilo que amenaza con romperse. La incertidumbre de hoy ha propiciado el alargamiento de etapas como la adolescencia. No es ningún secreto que cada vez es más complejo abandonar el nido e independizarse. La maternidad ha adquirido otros tintes y se ha postergado o decidido abstenerse de ella. Si nosotros como individuos cambiamos, naturalmente lo harán nuestros hábitos de consumo y las ficciones que demandamos. Genuinamente disfruté de The Summer I Turned Pretty, lo cual no significa que no pueda criticarla y que no vea en ella varias áreas de oportunidad. Que esta sea una serie adolescente no tendría que ser sinónimo de simplicidad. Ya hemos hecho evidente que esta historia se nutre de varios referentes de los 90s y 2000, cuando las series adolescentes experimentaron su boom más importante hasta la fecha por las temáticas retratadas que eran tabús y la manera de abordar los conflictos. Ya desde esos ayeres se les veía a los personajes adolescentes asistiendo a terapia como una herramienta para profundizar en sus problemas, ayudando además a que el espectador tuviera una perspectiva más amplia de los hechos. Hoy en día, cuando a la salud mental se le ha conferido gran importancia, me hubiera gustado ver a una Belly que asiste a terapia y comprende la raíz de sus problemas. Sé que Conrad lo hizo y eso ayuda a que su personaje crezca enormemente a lo largo de la historia. Sin embargo, él no es el protagonista. Leí que uno de los principales cometidos con The Summer I Turned Pretty era dar cabida al retrato del deseo femenino, lo cual celebro como no tienen idea, pero es justamente por esa razón que es injusto para Belly la manera tan reduccionista en la que se resuelve su conflicto, es decir, de forma casi gratuita y sin apenas profundizar. Si a esta historia se le hubieran dado más temporadas, el resultado hubiera sido muchísimo más orgánico y con sentido de verdad. Entiendo que el final va de que Belly entiende que tiene que seguir su corazón y ser fiel a sí misma y a su corazón, eligiendo a Conrad. Pero qué maravilla hubiera sido tener todo un arco en donde después de no casarse con Jere, Belly se va a París para descubrirse a sí misma y, cómo no, tener más romances como el que tuvo con Benito, quien se quedó con las ganas de presentársela a su abuela y darle a probar unos buenos chilaquiles. Soy consciente de que hoy en día es complejo que las series duren más de 3 temporadas, pero aún así se pudo resolver la historia con unas cuantas buenas líneas bien ejecutadas, como el final que le dieron a Jere, que es un 1000 de 10, y que curiosamente era el personaje que más me preocupaba, pero terminó por tener el final más honesto. Este personaje crece como la espuma a raíz de que el padre deja de mantenerlo y tiene que buscarse la vida. Se independiza, descubre su pasión en la gastronomía y encuentra en Denise una posible relación amorosa. A mi parecer se tomaron decisiones desatinadas con los tiempos. El simple hecho de que a la boda fallida se le hayan dedicado tantos episodios
8 para ser exactos, hace a que la sanación de Belly pase a un segundo término. Reitero, es maravilloso que quieran hablar del deseo femenino, pero ¿acaso no merecen las mujeres que se les hable desde una perspectiva mucho más sana? Sin lugar a duda, existen series que abordan de igual manera las dinámicas de los triángulos amorosos, de manera muchísimo más profunda y mejor ejecutadas. Mientras que veía The Summer I Turned Pretty, no dejaba de pensar en Dawson's Creek, una de las mejores series adolescentes que he visto en toda mi vida, con uno de los finales más honestos y con sentido de verdad, ya que durante las 6 temporadas viviremos de cerca el cómo se forma el triángulo entre Dawson, Joy y Pacey, amigos de la infancia, la interacción con su grupo de amigos y otras parejas con las que entablan romances y que invariablemente nutren el mismo discurso de por qué se llega a donde se llega, mostrando al espectador diferentes facetas de los personajes conforme crecen, toman decisiones y maduran. Al final, genuinamente no sabes con quién se va a quedar Joy, y no se los voy a spoilear para que vayan directo a ver esa serie, porque de verdad vale mucho la pena. Durante las 3 temporadas hubo debate sobre qué era lo más indicado para Belly, sin embargo, no fue sino hasta el desenlace cuando este se incrementó, al igual que el hate hacia ella. Algo que tengo que decir se me hace bastante bajo y revela lo podrida que está la sociedad. Inconcebible cuando te percatas que había cuentas dedicadas a menospreciar al personaje, además de cientos de contenidos que lo único que revelaban era una proyección de estas personas en el personaje. ¿Qué te esperas cuando son las mismas mujeres quienes atacan a un personaje femenino en pos de conseguir unos cuantos míseros likes? ¿En qué mundo esta chica se les puede hacer fea? Sí, creo que también es importante que evolucionemos como espectadores y asistamos a terapia, al igual que se lo demandamos a los personajes cuyos dramas vemos en televisión. El mismo día que finalizó la serie, se anunció horas más tarde, con bombo y platillo, que The Summer I Turned Pretty va a tener una película. Y es que, admitámoslo, ahora sabemos que Jenny Han se ha posicionado como una gran empresaria. Este anuncio me ha hecho pensar con mayor ahínco que pudieron haber tomado mejores decisiones. En la disyuntiva de que si Belly se quedaba con Conrad, con Jeremiah o hasta Benito, otros tantos estaban esperanzados de que se eligiera a sí misma. Y yo creo que la audiencia pudo haber tenido eso. Imaginemos que en el último episodio de la serie Belly decide por primera vez en la vida estar sola para conocerse a sí misma y sanar. Dejar Cousins atrás y a los Fisher en el pasado. Y ¡pum! Acaba la serie. Pero ¡oh, sorpresa! Con la promesa de una película en donde se reencuentra con Conrad. Es que no me canso de repetirlo, el problema no es que se quede con el hombre, sino la manera en la que lo hace. Quizás y solo quizás esto termine por cerrar el ciclo perfecto y confirmar por qué decidí titular este video como El verano en que comencé a recibir validación masculina y no tuve las herramientas para lidiar con ello. Yo soy Ricky Montesinos y te agradezco mucho por haberte quedado a ver este video. Si tienes más ideas sobre contenido que quisieras que analicemos, déjamelo aquí en comentarios que yo estaré muy gustoso de leerlos. Dime tú qué team eras, Team Jeremiah, Team Conrad o hasta Team Benito. Nos vemos en la próxima. Esto fue My Kissing Room. Chao.